estados donde el gobierno local no puede contrarrestar el volumen de personas que está llegando, sobre todo porque a estas personas hay que darles asistencia social y muchísimos otros beneficios como simplemente tener donde vivir, un techo donde no puedan estar como indigentes por las calles de cada ciudad. Eso es lo que estamos viviendo y justamente hoy vamos a hablar con la abogada y concejal Maurín Porras acerca de esto y muchísimo más. Bienvenida, abogada, ¿cómo se encuentra hoy? Saludos, Wendy, Giovanni, Marilyn, ¿todo bien? Siempre feliz de estar con ustedes. Feliz año. Igualmente, igualmente, esperamos que este año podamos seguir igual como trabajando y cosechando frutos para la comunidad inmigrante. Y tenemos muchas preguntas, abogada, pero una de las preguntas que tenemos el día de hoy son referentes a los cubanos que tienen la I-220A. Muchos de ellos dicen que quisieran o aplicar o han aplicado para el ajuste cubano porque tienen derecho en el año y el día. Otros dicen que no saben si aplicar. ¿Cuál es la situación ahora mismo de esas personas que tienen I-220A y el ajuste cubano? Sí, bueno, no ha cambiado mucho desde septiembre del año pasado, que fue cuando otorgaron la decisión sobre si las personas que tenían la I-220A era como tener parol. Como tal vez ustedes se acuerdan que esa decisión fue otorgada por la Junta de Apelación de Inmigración, o el BIA, el Board of Immigration Appeal. Antes de esa decisión había una división entre si las personas o los cubanos que entraron con el país, que tenían el I-220A y no el parol, que si eso se consideraba un parol. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero eso era una de las preguntas más divididas, que estaba dividiendo no solamente a los jueces de inmigración, pero también a ciertas jurisdicciones de oficinas de inmigración. Y habían varios jueces en la ciudad de Miami que estaban aprobando las aplicaciones para el ajuste cubano para los cubanos con el I-220A, con la justificación o la base de que tener ese estatus o ese documento era como tener un parol que sí hace elegible a un cubano para la ley de ajuste cubano. Finalmente, en septiembre del año pasado, esa pregunta fue respondida por el BIA, que dijo que las personas que tenían el I-220A no eran iguales a las personas que tenían parol en términos de elegibilidad para el ajuste cubano. Y desde entonces, lo que hemos visto basado en esa decisión es que los jueces de inmigración, las jurisdicciones están siguiendo esa ley, ¿verdad?, que acaba de crear. Y pues hasta ahorita eso es lo que estamos viendo. Claro, hay casos y siempre les urgimos a las personas que apelen esos casos que se les han negado. ¿Por qué? Porque esta pregunta puede ser elevada a través de las Cortes Federales y hasta la Corte Suprema. Y es la intención de unos grupos de abogados y de otras personas que quieren hacer esto, exactamente esto, quieren elevar esa pregunta, ese argumento hasta lo más alto que puedan, porque en realidad pensamos que sí, estas personas deberían de ser elegibles, las personas con el I-220A. Pero desde entonces eso está todavía pendiente en litigio. Hasta ahorita esa es la única base y la única autoridad que clarifica ese estatus y no ha cambiado desde que salió en septiembre del año pasado. Abogada, ¿cómo está usted? Feliz año, que la pase muy bien y muy contento de tenerla en la emisora. ¿Cómo se siente, abogada? Muy bien, Giovanni, estamos muy feliz por este año. Yo sé que va a ser un año muy exitoso para todos, para ustedes también. Y claro, deseamos que sea muy próspero y aquí vamos a estar trabajando con la comunidad como siempre. Abogada, una pregunta siguiendo el tema cubano, ¿no? Por ejemplo, hay muchos cubanos, y hablo porque nosotros en Jayalía hay mucha migración y muchas preguntas acerca
de personas que ya cumplieron el año y un día y que tienen una cita en el departamento con un juez, eh, por ejemplo, para el mes de abril, que van a tener una cita en el mes de abril. ¿Qué pasa con ese estatus de esa gente? ¿Tienen que esperar a el día, o sea, la corte con ellos? ¿O qué es lo que le tienen que plantear al juez? ¿O qué es lo que tienen que hacer? Sí, nosotros siempre recomendamos que mantengan el argumento. No solamente porque en verdad es un argumento que tiene mucho mérito, que se ha hecho y ha ganado en la corte hasta que fue elevada al BIA, pero también para preservar el récord. ¿Por qué? Porque esto puede cambiar mientras suben esa pregunta a las cortes federales. Entonces, para nosotros siempre es importante que argumenten ese argumento y que sea preservado por si acaso algo sucede que les beneficie. Lo otro es que mientras la persona tenga algún otro tipo de alivio, algún otro tipo de aplicación que pueda presentar en frente de la corte, que lo haga también. Como Lo que hemos, el asilo. como, exactamente, como el asilo. Nosotros también estamos viendo que los jueces de su propia cuenta quieren continuar estos casos. Hay otros que han obviamente decidido, hecho una decisión no a favor de los aplicantes. Hemos visto otros que han otorgado o aprobado el prosecutorial discretion, que significa que van a cerrar el caso temporariamente basado en cosas favorables que el aplicante o la persona, el inmigrante, tiene. Hay varias tácticas y varias opciones que tal vez no son todas permanentes, pero temporarias, que pueden hacer para continuar un caso o para no tener que recibir una orden de deportación, que es últimamente lo que reciben si el caso no es aprobado. Abogada, y por ejemplo, cuando una persona, o sea, en el dado caso de que esta persona meta asilo político, ¿verdad? Y Sí. también tiene la orden con un juez. Hay la posibilidad, porque eso nosotros a través de los noticieros, por ejemplo, Univisión, Telemundo. Telemundo, sacaron que a las personas les estaba llegando un parol. Estamos hablando del mes de diciembre, que como que el Departamento de Migración había mandado unos parol a las personas. ¿Eso podría suceder o es que el sistema de migración está corrigiendo algunos errores o qué es lo que pasa con esto? Sí, mira, nosotros vimos varias cosas el mes pasado. Eso fue uno de lo que vimos. Lo otro que vimos fue que al solicitar un parol con, por ejemplo, la oficina de ICE de Miramar, que se los estaban enviando, pero todo eso era al azar. No era una No es ley. una ordenanza. Que, No, no. Muchos abogados se encontraban con esto y habían casos donde, digamos, que solicitaron el parol con la misma oficina y solamente le enviaron dos, solamente le enviaron mitad, los otros no, sin ninguna razón. Y acordémonos de algo que es, creo que lo que ha estado guiando a la agencia de migración en otorgar los paroles o no. Es discrecionario, ¿verdad? El otorgar el parol es discrecionario. No hay ninguna ley que diga qué es lo que se tiene que hacer. Y entonces, de lo que yo he visto, las agencias de migración han usado eso como base de dar o no dar el parol. Entonces, esos casos que escuchamos o vimos son casos isolated, que no puntuales a tres, cuatro ex, personas. exacto. Y acuérdate de esto también, de más que las personas hablen sobre esos casos, inmigración regresa y para de hacerlo. Por eso es que vimos que ya no están haciendo. En cuanto las personas saben de que esto está ocurriendo, siempre van a ir a pedir a inmigración y parece que inmigración pues para de otorgar estas cosas. Por eso es que... Abogada, y por ejemplo, a nivel profesional suyo,
¿Usted cómo ve el caso de los cubanos? O sea, el año y un día, vamos a hablar, por ejemplo, que esto fue una ley que salió en 1963, que tenían y podían al año y un día tener si entraban con un parol de una manera legal, ¿no? A manera suya, como abogada, como persona que sabe interpretar la ley, ¿qué usted cree que pueda pasar con ellos? Porque a mi opinión, si los dejaron entrar, sea con parol, entraron. Estas personas deberían de asumir el gobierno debería de asumir la responsabilidad o el Departamento de Migración y darle un estatus, ¿no? O cómo lo ve usted a su manera profesional. Sí, bueno, la ley del ajuste cubano es muy específica en cuál es la elegibilidad. Y parte de la elegibilidad es que la persona haya entrado con inspección y autorización, o sea, con algún tipo de visa, con algún tipo de autorización o con parol. Y es muy explícito en esas dos cosas. Tiene que haber entrado de esa manera. Ahora, en el 2017 todos nos recordamos cuando quitaron la ley de pies secos, pies mojados, porque esa ley hacía era básicamente garantizaba un parol a los cubanos que estaban entrando. Era una ley muy flexible, una política, disculpa, muy flexible, que básicamente decía que los cubanos que entraban y tocaban tierra, ¿verdad? Entraban por tierra, o tocaban la tierra, les iban a dar automáticamente un parol. Y por eso es que vimos los paroles siendo dados automáticamente y muchos cubanos estaban en proceso del ajuste cubano. Después del 2010 o en el 2017, cuando quitaron esa política, ahí es cuando empezamos a ver a los cubanos ser procesados de diferentes maneras. No había ningún tipo de uniformidad. Víamos ciertos cubanos que le daban un parol y hasta paroles diferentes, porque todos están acostumbrados a ver el parol que es como una tarjeta blanca. Sí. Pero estaban dando hasta cartas de parol, cartas largas que decían este es un parol. Hasta eso tuvimos que argumentar que era un parol, aunque no se veía, no era en la forma tradicional de un parol, que todavía contaba con un parol. Y también empezamos a ver a los cubanos que ser procesados con el I-220A, que claro, es donde viene el problema, porque nosotros argumentamos que ese papel también, esa designación, era parol. Y muchos jueces, jurisdicciones estaban de acuerdo con nosotros hasta septiembre del año pasado, cuando ocurrió todo esto. Ahora, entonces, sí. Ahora, abogada, por ejemplo, ¿qué va a pasar a manera de estos cubanos que están entrando con un parol de familiar? O sea, que entran y que es pedido y que esa persona entra por un parol de 2 años. Esa persona al año y un día va a tener que o se puede adherir al año y un día de la ordenanza que apareció en 1963, porque legalmente están entrando, ¿no? Sí, sí. Ese parol por lo general cumple con el requisito del parol bajo la ley del ajuste cubano y lo van a poder hacer porque fue otorgada basado en razones humanitarias y cumple con los requisitos por lo general. Ahora, abogada, nosotros escuchamos al senador Marco Rubio en una ocasión que estaba criticando al jefe del Departamento de Justicia, donde decía donde decía de que habían cubanos que venían y que al año y un día estaban regresando para Cuba. Pero yo creo que hay una mala información de parte del gobernador, perdón, del senador, porque estas personas no están pidiendo asilo político. Estas personas están entrando de una manera legal y se están apegando a la ley del cubano de 1963, donde dice que al año y un día se pueden hacer residentes de los Estados Unidos. Y estas personas pueden viajar donde el país que ellos quieran, siempre y cuando no peligren, ¿verdad? Así mismo.
si ellos se ajustan bajo algo que no es el asilo, en estos casos, bajo la ley del ajuste cubano, basada en el parol que recibieron, no hay limitación a donde pueden regresar. Obviamente como residente siempre hay la limitación de que no puedes abandonar tu residencia, pero en términos de persecución o política, no tienen una restricción de no poder volver a regresar a Cuba. Abogada, muchísimas gracias. Esta llamada que nosotros le hicimos es para ayudar a nuestros hermanos cubanos. Muchas gracias por ser usted una persona tan firme y recta en la parte de la ley, en la parte de la justicia, y no le preguntamos absolutamente nada del Doral, pero en la otra ocasión sí la vamos a atacar. Bueno, que venga en vivo cuando quiera, está bienvenida, abogada, concejal, para estar aquí con nosotros y hablamos de todos los proyectos que se están haciendo en la ciudad del Doral. ¿Qué le parece? Claro que sí, con mucho gusto. A, a mí, Gracias por todo el trabajo que hacen también. a mí me gustaría hablar, concejal, y eso lo quisiera traer con el departamento De Public de Works. Public Works, porque Ok. nosotros sabemos que hay muchas avenidas, y yo he estado en los programas anteriores hablando la cantidad de hoyos, de agujeros que hay en las calles principales de esta ciudad, y una de ellas que traje el tema la semana pasada fue en la 97 y la 58, doblando viniendo de norte a sur, como que si vas a tomar la calle 58, ahí no se puede pasar, es una cantidad de hoyos, pero lo vamos a dejar para la próxima invitación que usted nos quiera aceptar. Seguro. Muchas Gracias gracias. a ustedes. Que tenga Bye. una excelente tarde. Gracias. Saludos a su esposo. Bueno, y vamos ahora a nuestros consejos comerciales, porque definitivamente hay que seguir agradeciendo, Giovanni, a todas las personas que hacen posible que parte de nuestras actividades sean una realidad aquí en el condado de Miami-Dade, y vamos a ver cómo los podemos apoyar. En Miami, llámanos al 305-716-9776 YBC Printing. Te imprimimos letreros, tarjetas, flyers, todo para que tu negocio llegue a otro nivel, pero precisamente de la